¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí, como decimos siempre. Otra vez una hora para intercambiar opiniones, para fijar diferentes posiciones y para escuchar a los protagonistas. ¿Quiénes son hoy? Bueno, en orden de aparición, Fabián Literas, dirigente del peronismo, hombre vinculado desde hace algún tiempo al masismo. Obviamente vamos a hablar un poco de política, del peronismo y qué es lo que está pasando en el peronismo en función de gobierno y cuál es su visión respecto de lo que está pasando con el gobierno municipal. Seguramente tendrá una visión crítica. Vamos a cambiar un poco el eje y cada tanto, en la medida en que podamos, vamos a hacer ese tipo de notas, vamos a salirnos un cachito de la realidad cotidiana, política, y vamos a estar hablando esta noche a través del Zoom con Aníbal Pachano, quien en las últimas horas ha empezado una especie de despedida, según él mismo lo ha dicho. Un hombre que, por otra parte, ha tenido en los últimos tiempos una actitud de mucho coraje, que debe ser respetada frente a los sopapos que le ha dado la vida en los últimos años en cuanto a su salud, ¿no? Y hablando de salud, va a estar aquí una de las doctoras a las que desde hace 2 o 3 años estamos molestando casi permanentemente respecto del COVID, y ahora también le vamos a preguntar un poquito de la hepatitis también. Me estoy hablando de la doctora Laura Espadaro. Olvidémonos un cachito del personaje. Sé que es difícil porque está en la centralidad política, pero olvidémonos un poquito del personaje. Olvidémonos de quién dijo lo que dijo y de quién dice lo que dice, o cuando se calla, por qué se calla. Y tratemos, de alguna manera, de establecer algún análisis, alguna referencia respecto justamente de lo que ha dicho. Estoy hablando de la vicepresidenta, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, a partir de su discurso hace pocas horas allí en el Chaco. Por eso digo, olvidémonos. Sé que es muy difícil, porque genera acción y reacción permanentemente, por sus modos, por su forma, por la etapa que lleva en el poder, pero hay algo incontrastable, está en la centralidad política. Si habla, ¿por qué habla y qué es lo que dice? Y si no habla, ¿por qué no habla? ¿Qué es lo que estará pensando? Claramente, cuando un dirigente, cuando alguien establece un monólogo como el que ella estableció el otro día en su disertación allí en el Chaco, de 1 hora y pico, casi diría es una obviedad decir que en algunas cosas uno puede estar de acuerdo y en algunas otras no. Yo quiero hacer hincapié en algunas cosas en las que sí estoy de acuerdo. Primero, desde hace muchos años la Argentina está asistiendo, desde hace 2 o 3 décadas como mínimo, de alguna u otra manera, a un discurso casi unívoco, mejor dicho, no unívoco, unidireccional, respecto de cuáles son los lineamientos de la economía o de la actividad económica o de las decisiones políticas que deben tomarse para que la Argentina aparezca en un sendero de crecimiento, de igualdad y todas esas cosas que suenan muy lindos cuando se dicen, pero que en la práctica terminan siendo nada o muy poco. Estoy haciendo referencia a lo que comúnmente se llama como la política económica que se sintetiza en el concepto del derrame, ¿no? Achicar un poco el Estado, favorecer la inversión pública, la inversión privada, generar condiciones para que esa inversión tenga altos grados de rentabilidad, la famosa copa se llena y en algún momento se produce el derrame. Yo diría a esta altura, por la experiencia que la Argentina ha tenido en los últimos años con algunos de los últimos gobiernos, digamos, más que la copa es un aljibe, lo que entra ahí no sale, queda en manos de unos pocos y la actividad económica está altamente concentrada. En ese punto me parece que debe ser tenido en cuenta lo que, al menos desde el discurso, porque también hay que decirlo, al menos desde el discurso, lo que la vicepresidenta viene diciendo desde hace algún tiempo, como para establecer una diferencia respecto, teóricamente, de lo que la política económica hoy se instrumenta desde el Poder Ejecutivo Nacional. La otra cosa es lo que dijo sobre el final. Además está decir también la democratización de la justicia, el poder jurídico. No puede ser que todo dependa y caiga allá arriba en la pirámide del Poder Judicial en la decisión de 4 personas y que el 70 o el 80%, como dicen algunos, de las causas que llegan allí terminan absolutamente en nada, ¿no? o en muy poco.
y aunque parezca mentira, como siempre digo, no es una discusión sobre el sexo de los ángeles, esas cuestiones también repercuten en nuestra vida cotidiana. Digo, la otra cosa es lo que dijo en los segundos finales de su discurso, ¿no? Respecto de que la Argentina, en estos últimos, o mejor dicho, el gobierno en estos últimos tiempos, no ha solidificado la esperanza que significó cuando la victoria en el año 2019. Y en este sentido doy fe, porque uno así se siente, uno así también se siente. Soy de la generación que empezó a votar a los 28 años, 28 años. Mi primera votación fue cuando tenía 28 años y sucesivamente ha habido etapas de mucha esperanza, ha habido etapas de mucha ilusión que terminan absolutamente en la nada o en muy poco. Y uno sabe que se tiene que levantar todas las mañanas, usted, nosotros, tratando de poner la mayor garra posible como para poder de alguna manera en una senda de crecimiento. Hemos perdido muchas esperanzas. Mi generación, nuestra generación, ha perdido muchísimas esperanzas en tal sentido. Y digo que este es otro punto también a favor de lo que dijo la vicepresidenta, al menos repito desde el discurso. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. El peronismo debe dejar de jugar a esta altura de la vida a lo que ha jugado buena parte de su existencia, a ser al mismo tiempo oposición y oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque nos está generando, al menos así lo siento yo, una gran incertidumbre, una gran angustia. Y no hay ningún derecho a que nos sintamos de esta manera. Además, cuando también desde el otro lado, o sea, la oposición, es un conglomerado de voluntades que tampoco definen una política a seguir, sino que lo que se dice tiene que ver con lo que se critica, pero no una propuesta, o la propuesta vuelve a ser la de siempre, la de los últimos tiempos, menos Estado, menos regulación, más posibilidades para los sectores altamente concentrados de la economía, olvidándose del bien común. Y eso en algún momento hay que empezar a discutirlo en serio, y en esto también creo que tiene razón la vicepresidenta. Dicho esto, vuelvo a decir, basta muchachos, basta de pelearse. Y si quieren pelearse, cierren las puertas, mátense, es una forma, una manera de decirlo, discutan abiertamente ahí adentro, discutan abiertamente ahí adentro, y si no, lo que tienen que hacer, me parece, desde mi ignorancia como simple ciudadano, es, bueno, mira, no seguimos más juntos, rompemos. Lo que queda de tu gobierno, dedícate a gobernar de la mejor manera posible, y yo, que no estoy de acuerdo, pese a que te elegí, voy a iniciar mi propio camino de cara al 2023. Defínanlo, no nos generen más angustia, ni más incertidumbre en un momento muy feo para todos, especialmente para los que teóricamente ustedes defienden. Ya volvemos. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Con todas las medidas de prevención en higiene y seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahiaambiental.com o llama al 0800 999 1144. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular. Patricios 639, Bahía Blanca.
Bueno, de hecho está con nosotros Fabián Literas. Naciste el 6 de agosto de 1968, cuando Chiquito era campeón. Sí, le habían jugando en San Lorenzo de Mar del Plata, justo unos días antes le pegaron una famosa patada que les reventaron la cara y ahí a los pocos días nací. Eso fue unos días antes. Bien, estuvo en la escuela primaria en la número 6 de Caronte 45, la secundaria en el ciclo básico, en la escuela de comercio. Después se fue a La Plata, cursó abogacía, se recibió en 1993, es docente de Derecho Constitucional en la UNS. Fue ternado para juez laboral de la ciudad en 3 oportunidades, años 2000, 2017 y 2019. Bueno, la carrera política, fue secretario de gobierno, director de asuntos legales del municipio, además de concejal. Y en la actualidad, además de ejercer la profesión como abogado, también obviamente está en la universidad y es director de Vapro Seguros. ¿Y sos referente del masismo? ¿Es así? ¿O vos te pusiste esa camiseta? No, trabajamos con el Frente Renovador desde hace un buen tiempo a esta parte. Por supuesto nosotros veríamos como sueño general la figura de Sergio como futuro presidente de todos los argentinos. Creemos que está preparándose hace mucho tiempo para hacerlo, ha ocupado lugares de gestión. ¿La vicepresidenta le dio un empujoncito el sábado, el viernes en el Chaco? Cuando lo reconoce como un frente, como líder de un espacio que reconoce y que está dentro del Frente de Todos y le da la importancia que Sergio tiene dentro de esta estructura. Es cierto que yo entiendo lo que planteabas en el momento de la editorial y el debate. Yo creo que el debate es un debate importante, es un debate que hay que dar. Por supuesto, pero así públicamente, con tanta vehemencia en algunos sectores. Lo ideal sería que todo esto se echarle puertas adentro. Pero de vez en cuando estas cuestiones hay que manifestarlas cuando uno entiende que dentro de esa estructura no se está focalizando en esa esperanza que se generó en 2019. En la experiencia de gestión, históricamente, el ministro de Economía o el presidente del Banco Central o lo que fuera, nosotros lo relacionamos con el secretario de Economía. Es decir, sí, todos los secretarios de Economía que hemos tenido nosotros en la gestión, todos nos hemos peleado. ¿Qué sé yo? Ramiro, Villalba, Juli Lemo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tenemos que gastar y ellos entienden que le tienen que cerrar los números. La discusión tiene que ver con eso. A mí me parece que hoy el conflicto no está tanto relacionado con el acuerdo con el fondo, sino porque hay un problema que es la inflación y que repercute. Vaya problema. Un problema muy grande y que repercute en los sectores que más lo necesitan. Y en este caso tiene que ver con los trabajadores. En las situaciones yo creo que en el gobierno del 2013 a 2015, llamémoslo general, donde hemos tenido momentos que estábamos juntos, momentos que no, había en esos años una realidad que es que a los que tenían empresas les iba muy bien y a los trabajadores les iba bien. ¿Qué quiero decir con esto? Había como un bienestar general. Ahora no. No, ahora en este momento está complicado, principalmente para los trabajadores. Básicamente en la línea que trazó o que viene trazando la vicepresidenta, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que la discusión tiene que darse y que nosotros no nos podemos olvidar de los sectores que representa el peronismo y que son los sectores de los trabajadores y que son aquellos sectores que menos necesitan. Por supuesto que venimos de... Que más necesita, perdón. Venimos de una situación muy compleja que tiene que ver con 4 años del gobierno anterior y la pandemia, que no es ajeno a eso. Y la guerra, que tampoco es ajeno. Digo, prioricemos gastos, solucionemos el problema a los que más lo necesitan, porque lo más preocupante de todo esto es, primero, que los creadores del problema, el liberalismo genera... Si vos te fijás en las situaciones donde aparecen los emergentes que nosotros criticamos de la política, que son los emergentes antipolítica. Milei. Por ejemplo, Milei, o por ejemplo la derecha, o aquellos que están en contra de todo, porque entienden que la única culpa es del Estado, pero viven del Estado. En esos casos son emergentes que han sido productos de políticas neoliberales o liberales. Siempre fue igual. Es decir, el que se vayan todos tiene que ver con eso. Pero después, cuando esos emergentes sociales no dan respuesta, sino que traen los mayores problemas, el mismo pueblo
dice hace falta la política. Es decir, la crítica más fuerte hacia el macrismo tenía que ver con que son técnicos, sí, son empresarios, pero falta política, decían. Entonces, y aparece y vuelve la política. ¿Qué pasa? La política liberal destruye el crecimiento que te cuesta 4, 5 o 10 años, te lo destruye en un año. Ese es el efecto de las políticas neoliberales. Entonces se vuelve a foja cero y después es muy difícil recuperarse. Digo, a mí me preocupan otros debates. No el debate de la oposición, no me interesa. Este no me gusta, te soy franco. A mí me hubiera gustado que la discusión se defina en el bloque de diputados diciendo, bueno, no tenemos que fumar. La mayoría, bueno, levantemos la mano, como funciona orgánicamente un partido. Pero bueno, pasó, tampoco fue tan dramático. No. Hoy la discusión parece más grave porque se sobredimensiona todo. Y es más estructural la discusión. Pero bueno, lo que pasa es que ahí tampoco sabemos, los que estamos en el llano, cuáles son las verdades absolutas sobre el tema. Si vos querés voltear a 3 ministros, y no es buena la discusión. Ahora, si querés corregir, porque decimos, che, nosotros queremos solucionar el problema de la gente, bueno, corrijamos, busquémosle la vuelta. ¿O queremos diferenciarnos para el 2023 ser opción? Sí, va a ser una opción difícil, 2023, ojalá, porque ¿cuál es el problema? Los números macro lo tiene que recibir el que más lo necesita. Esto es, bajar la inflación y que la generación y empleo siga aumentando, porque vos fíjate que se recuperaron 650.000 puestos de trabajo y no trasciende. Paritarias como nunca, 70, 80, y no trasciende porque la gente no le alcanza la guita. Entonces, congelaste tarifas, ahora vas a subir un poquito porque hay que subirlas, porque hay inflación y no hay opción, y vamos a hacer más hincapié en el 40%. Sí. Por supuesto que a mí me gustaría que todos, para eso está el frente, nos pongamos de acuerdo y miremos, o al menos un consenso, no sé. Y trabajemos todos juntos, porque la consecuencia es que vuelva la derecha. Te entiendo. La derecha que no es una derecha ideológica, es una derecha económica. Es decir, yo me gusta hablar con personas que han estado en la política de un buen tiempo a esta parte. No sé, los 50, los 60, los 70. No sos vos, por supuesto, sos una persona joven. Pero digo, cuando yo escuchaba, no sé, te doy un ejemplo, Ezequiel Crisol, que hablábamos del Partido de los Trabajadores, o de los Trabajadores, y de la derecha, era una derecha ideológica. Es decir, el que estaba en la derecha era conservador, proponía. Hoy es irreal, no hay un consenso político. Es el megapoder económico que quiere concentrar más la riqueza, como decís vos, que está escondida detrás de algunos referentes. Algunos referentes políticos. Quiero preguntarte, porque naciste en Bahía, estudiaste en Bahía, trabajás en Bahía, das clases en Bahía, tenés tus hijos en Bahía, jugás al básquet, al fútbol, entras a la cancha. Exactamente. Bien, decir que somos jugadores de... No, como yo. Más de básquet, ¿no? Bien, entras a la cancha de básquet. Entonces, fuiste funcionario, sos funcionario. ¿Cómo ves la gestión? Te la tiré para que hagas digamos... desapasionadamente. Siempre fui un respetuoso de la gestión. A mí no me gusta cuando actuales hacen mención a que nunca se hizo nada en tanto tiempo. Nosotros fuimos muy respetuosos. ¿Por qué te digo? Siempre lo hablo con Virginia, lo he hablado con Virginia, lo he hablado con Jaime, pero sobre todo les respeto. Quizás podemos tener diferencias en cuanto al crecimiento de la ciudad o cómo crecía la ciudad, o ciertos compromisos que debía asumir o no en cuanto al crecimiento de la ciudad. Pero gestionaron la crisis más grande y más grave de la Argentina, que fue la crisis del 2001. Entonces no puedo no respetar a ese que gobernó con la crisis. Te entiendo. Primero. ¿Y por qué lo traes a colación? Porque a mí me da la sensación que la gestión es una gestión desde el 2015 en la fecha de muy poco compromiso y responsabilidad sobre la propia gestión. Pareciera ser que siempre los responsables son otros. Es decir... Estás hablando de la gestión municipal. Estamos hablando de la gestión municipal. De la gestión municipal. Asumir los roles como corresponde. Es decir, no hay vuelos, es problema de... falta obra, es problema de... O sea, a ver, nosotros también tuvimos situaciones que cortábamos los vuelos. Y el intendente iba y se sentaba en Buenos Aires, reclamaba y los vuelos volvían. El Gordo López fue, las colectores cloacales que todos decían que no se iban a hacer, agarró 4 o 5 vecinos, se fue a La Plata, a Felipe, a su propio gobernador, le dijo, hermano, yo necesito que se hagan los colectores.
terminal, aeropuerto, asfalto. Es cierto que el tema del agua, que es un problema grave que tenemos nosotros, pareciera ser que nunca se puso plata. Y en realidad no es que nunca se puso plata. Nosotros, es decir, se hicieron muchas obras, se cambiaron muchos caños, es decir, se hizo mucha obra. Lo que pasa es que no se hizo la obra que pareciera ser, ojalá que se haga ahora, claro, sean las obras definitivas para que la solución sea en un problema que lleva 50 años donde ya se termina esta historia. Pero nosotros íbamos a gestionar, incluso peleándonos con los ¿Vos decís que no se gestiona? Lo que viene, viene. Y después se suben a todos los carros sin reconocer de dónde viene el dinero. El otro día hablábamos de 300 o 200 millones de pesos, creo que para poner cámaras o para mejorar la seguridad en la ciudad. La verdad que yo me preguntaría, la pregunta que haría es decir, ¿qué hiciste en 6 años de gestión con respecto a mejorar la seguridad de los vecinos? Pensá lo siguiente, hechos graves que ocurrieron en la ciudad como nunca, atentados, situaciones que se han planteado, ninguna se pudo descubrir por las cámaras de seguridad. Nosotros hemos tenido hechos lamentables que cuando dejamos funcionando las cámaras, se resolvían mirando las cámaras, si no funcionan. Ahora, es la responsabilidad de la comuna, no hay otra, pero siempre como que el problema es de otro. Ahora pasan las obras, te pasa lo mismo con el consejo escolar, hay como un relato de que, bueno, esto pasa porque tiene que pasar. Y hay como una sensación de que nada es responsabilidad de la comuna. A ver, los felicito, porque si con ese discurso saca 50 puntos, eso capaz que tiene que ver más con nuestra autocrítica de ser críticos con la gestión. Te entiendo. Y después, a ver, Luis, cuando nos tocó estar en gestión, nosotros recibíamos mucha crítica, de los propios, de los ajenos, de los terceros, de los medios. Hoy pareciera ser que la ciudad está todo bárbaro y yo percibo otra cosa. 3 o 4 vecinos te encuentran en la ciudad y dicen que la ciudad está mugrienta. Pero no se refleja hoy en la realidad de lo que está pasando. Es cierto. De la misma manera que yo tendría que decir, bueno, ¿cuál es nuestro trabajo? Apuntar a esa crítica, pero principalmente proponerle al bahiense recuperar ese perfil que veníamos teniendo, que tiene que ver con el perfil industrial, con el perfil de una ciudad mejor, y salirnos de la lógica de que la comuna hoy pretende transformar a la ciudad en un pueblo gastronómico. ¿Está claro? Y no es que esté mal, bienvenido sea el fomento de esa gastronomía, pero la gastronomía es finita. Va a llegar un momento que si vos no generás valor agregado a la solución, esto decía, Ezequiel Crisol decía siempre, a mí me interesa más que abra una industria y no que abran 5 supermercados. Te entiendo. Porque en algún momento la gente va siempre al mismo lugar a comprar y no hay generación de valor agregado para la ciudad, que sí tenía. Gracias. A usted. Por haber venido. Fabián Literas con nosotros, ya volvemos, estamos con lo prometido. Una nota, si se quiere, diferente en el marco del contexto del programa, con Aníbal Pachano. Ya volvemos. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Con todas las medidas de prevención en higiene y seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahiaambiental.com o llama al 0800 999 1144. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar.
El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bien, en la continuidad del programa, como lo decíamos en el comienzo, luego de haber charlado con Fabián Literas y antes de recibir a la doctora Espadaro, lo prometido entonces, hablamos algunos minutos con Aníbal Pachano. Porque hace mucho tiempo con los Bottom, con Bottom Tap, fuimos por primera vez a Bahía Blanca con un espectáculo llamado Mi Soñada Amapola, un espectáculo icónico y que fue la ópera prima de Bottom, y eso permitió conocer a un productor que se llama Juan Aliotti, que fue el que creyó un poco en esta historia de los Bottom cuando empezamos a hacer giras, y fue con mucho éxito. Y en ese momento también era dueño de un restaurante muy famoso que se llamaba Pavarotti, y bueno, y establecimos una relación casi familiar. Eso nos permitió mantenernos en contacto durante muchísimos años. Y después, bueno, en otras oportunidades seguí yendo a Bahía y cada tanto lo podía incorporar. A veces no, porque bueno, había otras producciones que trabajaban con otras personas, entonces, pero en general hemos tenido bastante relación en lo largo de la carrera. Contame un poco de la obra. Estaba leyendo para preparar de alguna manera la nota y efectivamente estás haciendo una especie de despedida, o te pregunto, como se dice habitualmente, uno del teatro, del espectáculo como ustedes, nunca se va. Bueno, en la realidad yo me voy a despedir, me despido durante todo el proceso de este año, y creo que hasta el verano va a continuar Así Vuelvo, en la temporada por ahí de Mar del Plata, seguramente. Y luego lo que voy a hacer es dirigir y producir y generar la estética de espectáculos y los castings, seleccionando, digamos, la nueva generación del mundo artístico que pertenece al baile, al canto y a la actuación. Eso no significa que no participe de algún saludo final o de presentación del espectáculo, pero no yo como bailarín. Digamos, ya mi físico, digamos, no tengo más ganas de exigirlo, porque me parece que hay una nueva generación que dirijo y que tengo alrededor mío, que son maravillosos. Tengo casi 12 artistas de primera. Los varones, bueno, son Matías Vega, Gonzalo Herbert, Nacho Pérez Cortés, Mariano Magnífico, Emanuel Casal. Luego Estábamos hablando con Aníbal Pachano, se interrumpió Judith Cabral, Julia Montilengo, Yasmín Corti, y creo que bueno, Judith, sí, a Judith el nombre, perdón, no me quiero olvidar de nadie. Y que, sí, para la gente que te está viendo esta noche acá en Bahía Blanca, en nuestro programa, y pucha, lo quiero ir a ver, más o menos, no te pido una síntesis, sino el eje del espectáculo, ¿cuál es? Es una historia, yo cuento lo más lindo que me pasó en la carrera. Es un espectáculo absolutamente positivo, no apela al golpe bajo, simplemente es contar todo lo lindo que viví en estos 40 años del Music Hall, y me parece que eso era lo que tenía ganas de hacer. Así Vuelvo tiene que ver también con volver después de haber estado casi 5 años parado,
producto bueno, de haber, porque padezco una enfermedad que es cáncer, que ahora estoy totalmente en resiliencia, pero eso no significa que no llevó todo un proceso, y en ese proceso, bueno, hice Casa Valentina, hice un homenaje, me hicieron un homenaje en Showmatch, luego de eso hice un programa de radio, empecé a preparar una biopic, y de la biopic saltó a hacer este espectáculo, pero también el título tiene algo que ver, porque cuando terminé Mar del Plata en Flowers, en el 2017, que fue en marzo, yo, mientras venía en el auto a Buenos Aires, pensé y dije, yo quiero hacer un espectáculo que se llame Vuelvo. Y me acuerdo que empecé a escuchar una música que hacía Nacha, de una canción muy conocida de los años 70, y a partir de eso, digamos, no utilicé el tema musical, pero sí me pareció que el título tenía que ver con algo que presentía que iba a pasar, sin saber que se me iba a provocar todo este desenlace a través de la enfermedad del cáncer. Y creo que, bueno, que por eso lo tomé, y el así tiene que ver con así, de esta manera quería volver, y entonces es un título compuesto, y siento como que bueno, que no, Claro. no me equivoqué, y que la verdad que tengo un equipazo de talentos, una coreógrafa maravillosa que es Georgina Tirota. Hice el espectáculo en guión y dirección vía Zoom con Alejandro Lavallén, que fue mi coequiper de toda la vida. Bueno, y un montón de creativos alrededor mío, tratando de emular algo que tuvo que ver con la historia, y por eso quien está a cargo del vestuario, y lo menciono, es todas las personas que han participado en esta carrera, que han sido Ana Sanz, Marco Ferrer, Patricia Fiaño, bueno, yo que aprendí un montón en el mundo del diseño, y después una cantidad de colaboradores impresionantes que han hecho todo posible, y diseñadores también por fuera de Bottom Tap y de Aníbal Pachano, que han colaborado en la historia. Y creo que es un espectáculo que además tiene como una cosa de alegría y de mucha emoción. Va pasando por muchos estados, una compañía que tiene una energética muy particular, que es la sorpresa de todo el público que ha venido todo este fin de semana en este debut. Y lo bueno es que en la devolución, personas que tal vez han visto mi trabajo, u otras que no, hablan de eso, de una energía absolutamente positiva del espectáculo, y que pasa por esos estados emotivos, y que con breves momentos de comunicación a través de la palabra podemos contar y dar el sentido que tiene el espectáculo como cuentito. Tampoco quiero de ninguna manera apelar al golpe bajo, porque no se trata de eso, pero sí me animo a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo te llevas con los sopapos que en los últimos tiempos te dio la vida, con la salud? ¿Cómo la llevas? Pero yo vengo de sopapos desde que soy chico. A mí me parece que, digamos, yo soy un resiliente de la vida más que de la salud. La salud es una circunstancia. Pero bueno, yo desde los 12 años que trabajo, que me hago cargo de mi casa, que tuve que trabajar para que mis viejos pudieran sostenerse, porque bueno, mi papá estaba en esa época, en los años 70, ya estaba grande y medio abatido por la vida, y entonces, bueno, eso hizo que tuviera que llegar a Buenos Aires y ponerme a trabajar en serio. Tenía 2 trabajos, iba al colegio, bueno, viste, generaba mis becas, y así fui llegando al mundo de la arquitectura, y de la arquitectura pasé al mundo del espectáculo, y luego la vida, sí, tal vez me enfrentó primero con el VIH, eso me permitió entender que la vida me iba a pasar por otro lado, y yo me tenía que refugiar en algo, y me refugié en una flor. Le busqué la vuelta para que
pudiera ver más positivamente la historia, conociendo un poco, porque yo tenía la experiencia, digamos, de amigos o de personas conocidas que estaban padeciendo VIH, entonces digamos, cuando uno conoce o está como más informado, también toma las cosas desde otro lugar. Y yo siempre las puedo tomar desde lo positivo, de decirle a las personas que lo padecen o que están, que tienen que mirar para adelante. Que no hay y con el cáncer, digamos, ¿tuviste la misma actitud? Sí, ¿la estás teniendo? Sí. Pues absolutamente, si no, no estaría parado. Claro. Yo tengo un cáncer de pulmón con 6 tumores en la cabeza. O sea que, digamos, mi peor problema está acá, donde justamente es lo que más funciona de mi cuerpo. Claro. Y entonces, absolutamente me corrí del lugar, digamos, saqué el enojo, la bronca, la ira, la coloqué en un costado hacia la izquierda, hacia el fondo, y me puse en un objetivo claro que era transmitir la positividad y que todo iba a salir adelante, que iba a estar parado, y que así estoy, parado y en movimiento y bailando, tal vez muchas más cosas que lo que hacía antes. Pero bueno, creo que también tiene que ver con una actitud de vida, que tengo que agradecer a mis médicos de la FLENI, al doctor Servio que me operó, a Fran Varela, al doctor Muggeri, que son oncólogo y neurólogo, a la Fundación Salud también que me ayudó, a mi psiquiatra y sobre todo a mi persona. Digamos. Yo me voy a agradecer a mí la posibilidad de permitirme seguir caminando y seguir viendo la vida desde otro lugar. No queda mucha opción cuando se te enfrenta una situación. Pero es cierto, no queda mucha opción, ya lo hemos hablado incluso acá en Bahía con una colega. A mí me produce un sentimiento muy especial cuando alguien frente a una situación de esta naturaleza le pone garra, y uno ve que en este caso... Claro. Sí, yo siempre le decía a la colega que también está pasando por una situación, yo andaría llorando por los rincones, me parece. ¿Qué crees que te diga? No hay que llorar. Llorar hay que llorar de alegría. Digamos, el mejor amigo de la situación es uno mismo. Uno tiene que amigarse con la situación y tomarla. Yo la tomé con humor, digamos, porque en el comunicado de los 6 tumores se me explotó la cabeza. Claro. Entonces tenía que buscarle una vuelta, decir, bueno, de esta hay que salir. Cuando se me paralizó medio cuerpo, tuve que resolverlo y me puse a trabajar con mi kinesiólogo, con mi psiquiatra y con la fundación y los médicos y poner toda mi voluntad, decir, esto se mejora. Y así es, y todo el tiempo digamos, tomo mis remedios como tengo que hacerlo, me hago los estudios correspondientes, estoy atento, estoy ocupado, digamos. Yo me ocupo de mi enfermedad, no me preocupo. Entiendo. La preocupación ya pasó para otro lado. Por eso digo que uno tiene que conectar con las cosas positivas, con el abrazo, con el amor, con el cariño, tenés que sacarte todas las cosas más nocivas que tenés como persona y en el cuerpo. Y eso te va a conectar directamente con otro estadio que tiene que ver con la alegría, con la buena onda, con empezar a tener una relación con las personas desde otro lugar, que tiene que ver desde el aprendizaje. Y entonces por eso yo miro la vida desde ese lugar y así vuelvo. Es el mejor refugio que tengo en este momento como para decir, bueno, qué bueno que salgo de un espectáculo o en un aplauso, en una ovación, te das cuenta que, bueno, que algo bueno hiciste, que algo bueno pensaste. Entonces, eso te genera una rueda de positividad muy diferente a estar por los rincones llorando o sintiéndote mal. Que en la realidad me pasa también con los tratamientos oncológicos. Yo veo que mucha gente sufre, la pasa muy mal. Bueno, yo tuve la suerte, en definitiva, de que mi medicación no me afectara el físico, pero también es cierto que está en uno. Yo voy cuando me enchufo,
la parte oncológica, yo voy y me divierto y la paso a bomba y trato de bailar y de moverme y de tener la cabeza activa. Te entiendo. Llorando por las paredes no vas a solucionar absolutamente nada. Yo siento que, viste, entras a esas salas y está todo el mundo en una compunción y, viste, una situación de agarrarte la cabeza, y a mí me chupa 3 velines. La verdad es una inyección y una conexión como si fuera un suero, en el cual tenés que estar 20 minutos, 30 minutos o 1 hora. Bueno, te dormís una buena siesta o si no te pones a divertirte. Porque si no, tenés que hacer como un cambio energético interior. Eso es lo que yo le trato de transmitir a la gente. Por lo menos lo hago todo el ejercicio. Aníbal, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguramente habrá la posibilidad de venir con el espectáculo Bahía Blanca en algún momento del año, ¿no? Ojalá se pueda hacer en Bahía Blanca y también invitar a toda la gente que venga a Buenos Aires de Bahía Blanca y de las zonas aledañas, a que estamos en el Teatro Resina, recientemente inaugurado, que está divino, con la productora Wii Latino American Entertainment, que hizo posible la producción, la coproducción de este espectáculo. Así vuelvo, que está de jueves a domingo, los jueves y los domingos a las 20:30 y los viernes y sábados 21:45. Así que los esperamos a todos para que puedan disfrutar de un gran espectáculo. Un gustazo por estos minutos, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vos, un abrazo enorme. Gracias, muy amable. Bien, última pausa, muchas gracias a Pachano, no nos verá, pero muchas gracias. Laura Espadaro con nosotros en un ratito, luego de este corte. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle? Para que sepamos qué árbol plantar, consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Con todas las medidas de prevención en higiene y seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahiaambiental.com o llama al 0800 999 1144. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. La doctora Espadaro, Laura, hemos hablado tantísimas veces por radio. Muchas gracias por haber venido. Bueno, por suerte pudimos coincidir. Exactamente. Nació en Bahía Blanca, casada, tiene 3 hijos. No, ella le puse, ¿tenés nieto? Yo sabía, era una cargada. No. Bueno, tiene 3 hijos, 17, 9 y 6 años, ¿no? Exactamente. Se recibió de médica en el 2003
hizo la residencia clínica en el Hospital Pena y la concurrencia de infectología en el Hospital Municipal. Es infectóloga, también trabaja en la Clínica de Empleados del Comercio. Cuando leí los datos que vos nos diste, ¿por qué concurrencia de infectología? ¿Qué significa eso? Qué buena pregunta. ¿Por qué? Los médicos, toda esta es formación de posgrado. Los médicos, hoy te recibís de médico, tenés tu título habilitante y podés trabajar como médico, pero la realidad es que la formación que te da la carrera es muy básica. O sea, ahí uno aprende la teoría de la medicina, sí, por eso y después tenés uno que hacer la necesita un residencia. entrenamiento, claro. No es obligación, un médico puede ejercer sin hacer la residencia, pero para mí son instancias sumamente importantes y está buenísimo que lo hablemos porque hoy por hoy son cosas que se están perdiendo por la visión de los jóvenes, por la demanda de empezar a producir económicamente y demás, hace que por ahí no se valoren esos cargos y la gente prefiere por ahí otro tipo de formación o no formarse, empezar a trabajar directamente. A propósito de ese Pero tema, yo me hice recuerdo médica en esa etapa. En la hoy residencia. una charla una vez hace muchos años con Fernando Cariñano, que durante muchísimo tiempo fue jefe del servicio de cirugía en el Pena, ahora está jubilado, y él me decía, como muchos otros médicos, no, lo que aprendés en un hospital, en una guardia... Médico te haces después de que te llevas el cartelito del título de medicina. Es muy difícil aplicar el conocimiento a trabajar y yo considero que el tiempo te da la experiencia y el aprender a trabajar. Y la diferencia entre residencia y concurrencia es que los dos sistemas son válidos para obtener un título de especialista, pero la concurrencia es ad honorem, o sea, cuando una especialidad no existe, por ejemplo en el ámbito de Bahía Blanca, como es el caso de infectología, yo trabajé durante 5 años gratis en el servicio de infectología para poder hacer mi formación. Del municipal. Exacto. En cambio la residencia es un cargo de trabajo, también a veces son sueldos que no son demasiado abundantes, pero bueno, por lo menos ayudan a que los médicos puedan seguir formándose. Le quiero contar a la gente que recién cuando estábamos de alguna manera hablando, antes de que se sentara en la pausa, dijo algo que no me llamó la atención, sino que digo, ¿cómo dijiste, Laura? Dijiste algo así, hoy es más fácil, más cómodo, más sencillo tratar el HIV que el hipotiroidismo. Y yo digo, ¿cómo? Yo estoy tomando todos los días una pastilla en hipotiroidismo y te tomaré yo una, esperar media hora para comer una masita, una banana, lo que fuese. ¿Por eso lo decís? Es por un montón de cosas, pero a mí me apasiona un poco el tema del HIV. Tengo muchos pacientes, atiendo muchos pacientes, son nuestros pacientes crónicos. Los infectólogos vemos pacientes agudos, el que tiene una infección y una cosa grave, rápida que resolver, y los pocos pacientes crónicos que tenemos, que son los pacientes que viven con VIH. Y cuando yo empecé a atender pacientes con VIH, muchos me lo comparaban con una enfermedad crónica, me decían, es como la diabetes, es como... Hasta que tuve diabetes en el embarazo. Y yo dije, esto no es como la diabetes, el HIV es tomar una pastilla todos los días, y nada más, el resto de Hoy es tomar una pastilla y se terminó. Exacto. La pastilla tiene que ser prolija, hay que tomarla todos los días, hay que hacerse controles, sí, también, no le restemos importancia. No te entiendo. Pero para mí la diabetes fue sumamente difícil de controlar, o sea, yo tenía que medicarme, pero a su vez tenía que ver qué comía, en qué horarios, me tenía que estar controlando todos los días la glucemia. Y la pastilla que toma alguien crónico con HIV o VIH, ¿la puede tomar en cualquier momento del día? Exacto, sí, depende de qué pastilla, pero en general las toma en cualquier momento del día y además es una pastilla muy bien tolerada, no genera efectos adversos, no hay tanta relación con los ayunos, viste que uno a veces, bueno, hablábamos de eso del hipotiroidismo, que tenés que tomar la medicación en ayunas, esperar para desayunar. Y media hora. Eso en la rutina de uno estoy esperando que se cumpla la media hora para... Exacto. Así que bueno, está bueno empezar a simplificar la imagen del VIH, porque todavía sigue habiendo mucho mito y mucha cosa como de enfermedad rara, y en realidad es una enfermedad más que cualquiera la puede tener y que además hoy es sumamente fácil de tratar. Para nosotros, para los infectólogos, es un capítulo mucho más fácil que otras patologías que atendemos habitualmente. Como la diabetes. Como la diabetes, como las infecciones quirúrgicas, bueno, muchas otras cosas que hoy por hoy traen los avances de la medicina, que también trae sus complicaciones. Para nosotros el HIV aparte es una cosa que uno ve los resultados y se siente muy bien con eso. ¿Qué te enseñó como ciudadana, más que nada como profesional, el coronavirus, cuya presencia no terminó, pese a que estamos todos agrandados? Sí, totalmente. Mira, yo creo que nos hizo crecer muchísimo en muchos aspectos. La pasamos mal, porque no vamos a decir ahora como que lo contamos como que hubiera sido algo hermoso,
pero fue algo duro, que duró casi 2 años de trabajo intenso, pero nos hizo crecer muchísimo a nosotros como profesionales, entender la importancia que tiene el sistema de salud, el rol que nosotros tenemos, en todo, no solamente en atender al paciente en el consultorio. O sea, muchas cuestiones de la gestión de la pandemia se hizo a través de los profesionales de la salud, aunque no estemos en un lugar político o en un cargo político, claro, o que la mayoría de nosotros no nos dedicamos a eso, pero tuvimos que pasar por muchas etapas de gestionar la pandemia, digamos, o de ayudar a gestionar la pandemia. ¿Tuviste en algún momento síntomas esto es de flaquear, de decir esto? ¿Lloraste alguna vez por algún paciente? De todo, lloré, hasta lloré en el aire en una nota de una radio, sí. ¿Por qué? De todo. En esa situación fue porque teníamos una compañera internada, fue cuando la primera enfermera del hospital se internó con COVID y fue una situación bastante dura porque estuvo en terapia intensiva. Por suerte le fue bien, pero estábamos todos muy angustiados en ese momento porque fue el momento que empezamos a pensar, bueno, a cualquiera de nosotros nos va a pasar mañana, digamos. Y después en situaciones entre nosotros. Súper estresante del hospital lleno. Los equipos de trabajo, estar trabajando con el estrés, la tensión, peleas entre nosotros, bueno, cosas que hablabas por ahí en la otra nota de si las peleas tienen que ser puertas adentro o puertas afuera. Nosotros muchas las hacíamos puertas adentro, tratábamos de mantener esa prolijidad, pero sí, hemos pasado de todo. Pero en el fondo todo eso ha sido de crecimiento, porque ahora uno valora más su trabajo, entiende que puede elegir cómo trabajar, que es una persona útil. A mí particularmente me sirvió mucho para valorar la especialidad que tenemos. Somos muy poquitos los infectólogos en la ciudad y logramos trabajar bastante en conjunto a pesar de las diferencias de las instituciones y demás. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Qué dirías? Y yo ahora creo que en realidad estamos bien, pero es como vos decís, me parece que hay como un botón que se activa, estamos con COVID, estamos sin COVID, y es medio esquizofrénico el comportamiento. Me parece que ahora tenemos que darnos cuenta que el COVID sigue circulando, que va a volver a aparecer, que vamos a tener nuevamente casos. De hecho está pasando, ahora ya aumentaron un poco los casos, ya todo el mundo está en alerta. Pero a su vez tenemos ese comportamiento medio raro, porque no nos cuidamos, vamos a las reuniones y no nos importa si estamos con síntomas o no. Hoy justamente en el hospital discutíamos eso, ¿qué hacemos con el barbijo? Seguimos diciéndole a la gente que se lo ponga. Me parece que tenemos que entender que el COVID estamos como en esa etapa que va a pasar a ser de una epidemia, que nos estuvo a todos sacudiendo, a ser una endemia, o sea que va a estar mezclado con el resto de las cosas. Con la Pero gripe, no quiere decir que no existe más. Entonces, si yo tengo síntomas que pueden ser COVID, porque hoy por hoy tener moco, resfrío, tos, puede ser gripe o puede ser COVID. Mucha gente dice, no, hay un brote de gripe. ¿Pero qué sabes si no te hizo paste? O sea, como que ya asumen que no es COVID, que es gripe. Así que, bueno, eso, mantener Vos ante una situación de esa naturaleza, supongamos que cualquiera de los que nos está viendo mañana tiene un resfrío, tiene un poco de gripe, que se le duele la garganta, ¿hay que ir a hisoparse? ¿Recomendás eso? No, yo recomiendo que no vayan a estar con otras personas, dependiendo de la situación, ¿no? Bueno, avisa tu lugar de trabajo, fíjate cómo evolucionás, dependiendo del trabajo también. O sea, una cosa es que vos trabajes solo en una oficina donde nadie se va a exponer y otra cosa es que yo vaya a recorrer el hospital y atender desparramando el bichito por todos lados. Me parece eso, no perder la conciencia de que el que está con síntomas hoy por hoy, pasamos de una etapa en donde nos encerramos todos y todos lo vemos con bastante crítica eso. Yo no lo critico, yo creo que todo lo que se hizo lo que se pudo en el momento con la información que teníamos y la desesperación que teníamos. Pero hoy por hoy es más fácil que se guarde el que está con síntomas. Si el que está con síntomas se queda y no está en contacto con el resto, no va a perjudicar todo lo demás. Así que eso me parece lo más importante. Lo mismo pasa con los chicos al colegio, ¿no? Que a veces es más cómodo que vaya el chico porque no tiene fiebre y bueno, está con un poco de moquito, pero que vaya igual. Pero bueno, tenemos que ser responsables y mantener esa responsabilidad, por lo menos durante todo este año, hasta que se termine de reacomodar la situación del COVID. Laura, te quiero formular la última pregunta y te agradezco mucho que hayas venido. Bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué te preocupa la hepatitis? Y, digamos, la hepatitis... Es decir, ¿por qué te preocupa en este momento? Claro, porque, bueno, están apareciendo estos casos de hepatitis grave. Yo siempre lo que explico rápidamente es que la hepatitis puede generar un caso agudo grave o hepatitis crónica. Los adultos, la mayoría, tenemos enfermedades que pueden generar hepatitis crónica, que requieren otro tipo de controles y algunos tratamientos. Pero en las hepatitis agudas, el caso fulminante o grave es raro, o sea, estamos diciendo que de cada cientos que se agarran la hepatitis, uno solo va a ser fulminante o grave,
pero cuando eso le ocurre a un niño es terrible, o sea, uno ve el porcentaje desde el lugar de esa persona que está pasando esa situación, y que un niño tenga que recibir un trasplante hepático o que tenga una enfermedad grave que le ocasione una internación en terapia intensiva, preocupa, por supuesto, porque son enfermedades graves. Entonces, bueno, está pasando esto de este brote de una hepatitis que todavía no está muy definido qué tipo de virus es. Suele pasar esto, cuando un virus ocupa mucho el espacio biológico, como pasó con el COVID, desaparecen los otros virus, y cuando se empieza a apagar la epidemia, pasó también en el 2009 con la gripe, empiezan a aflorar los brotes de las otras enfermedades que estuvieron muy guardadas, porque digamos, no circuló el virus porque estábamos todos encerrados, porque nos estábamos cuidando por otra cosa, claro. Y ahora que volvemos a estar en contacto empiezan a aparecer. ¿Y para la gente que te está escuchando en función de esto, cuáles serían las recomendaciones frente a esta preocupación por estos casos de hepatitis? Yo creo que tenemos que empezar a hablar más de cuidados y menos de miedo, porque el COVID nos dejó un poco esa cuestión. Sí. Que también fue un mal que nos hicimos, porque nos volvimos medios paranoicos en algunos aspectos que ahora estamos empezando a trabajar para bajar un poco esa ansiedad. Pero lo importante es que si un chico está enfermo no tiene que estar en contacto con otros chicos, eso está claro. Si tuvo fiebre la noche anterior no hay que darle el ibuprofeno y llevarlo, digamos, al colegio. Y consultar con el médico. Eso tampoco quiere decir salir corriendo a la guardia. O sea, si un chico está con un cuadro de fiebre, tranquilamente puede agendar un turno con su pediatra de cabecera. Pero en el caso específico de la hepatitis, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y los síntomas son inespecíficos. Es un cuadro digestivo, puede ser que el chico tenga vómitos, diarrea, fiebre. Bueno, principalmente eso. Es un cuadro de febril o sin fiebre, pero con decaimiento, con vómitos, con fiebre. Por eso digo que no es algo para salir corriendo, salvo que el nene no pueda, por supuesto, sí, para tomar líquidos, pero inmediatamente. sí. Hoy por hoy, con la situación que estamos viviendo, por lo menos para hacer una consulta con el médico de cabecera. Muchas gracias Bueno, por haber venido. gracias por un la gustazo. invitación. Bueno, entonces con la visita y el reportaje que acabamos de hacer con la doctora Laura Espadaro, nos estamos yendo. Quiero decir una cosa, si usted me permite. Desde mañana usted podrá ver este programa en Facebook Frente a Cano y en las redes sociales. Ahí va a haber un link. Así que pónganse en nuestras redes sociales, así estará el programa completito. Hasta el próximo lunes. Thank you.